Tu Bishvat, el nuevo año de los árboles, el árbol de la vida y la fórmula del desarrollo espiritual, por Rabbi Michael Ben Pesach Pornar. Introducción. Año tras año, los judíos celebran el nuevo año de los árboles. Es curioso que otros días festivos y días especiales del año sean descritos más o menos extensamente por nuestros sabios, en hebreo jajamín, de la palabra jochma, sabiduría. Estos generalmente se mencionan en la Torá misma, pero sobre este día especial casi no se nos dice nada. Hay varios minhagim, hábitos y costumbres locales, que podrían ser reflejo físico de la raíz espiritual de este día, pero la raíz misma, la esencia espiritual, parece mantenerse oculta para nosotros. Si es así, seguimos preguntándonos cuál es la esencia. No podemos conformarnos con las costumbres y prácticas existentes. Pidamos con nuestra apropiada modestia al Creador en beneficio de nosotros, sus criaturas, que levante un trozo de este velo. De hecho, si tal deseo ha surgido en nosotros, entonces eso podría indicar que proviene del único poder creador mismo, del maestro de todos nuestros deseos, buenos y malos. Él sabe cuándo, qué y quién. Él desea revelar algo de sus secretos. Él permite que estos deseos surjan en nosotros, luego nos permite pedirle a Él que nuestro hisronot, necesidades y deseos insatisfechos, lo llene con una respuesta correspondiente, comprensión, luz, placer. Después de todo, el Creador finalmente quiere que su creación reciba directamente de Él toda la luz, a través de su Torá, por supuesto, que es básicamente lo mismo. Consideremos un árbol biológico. Consta de 3 partes básicas. 1. Raíces de árboles. 2. Tronco. Y 3. Copa de árbol, con ramas, hojas y frutos. Estas 3 partes representan el proceso de crecimiento correspondiente según el esquema: raíces de los árboles, tronco, copa del árbol. Fase 1. El desarrollo de las raíces biológicas de los árboles. Las raíces de los árboles están en el suelo. Uno no los ve y generalmente no son útiles. Simplemente chupan el poder de la tierra. También hacen buen uso de las fuerzas celestiales al absorber el agua de lluvia. Todo lo que reciben, lo reciben solo para ellos mismos. No dan nada más que tomar todo lo que necesitan: luz física, aire, agua, nutrición terrenal, en otra palabra, luz del Creador, solo para sus deseos egoístas. Y sin embargo, solo en las raíces del árbol se encuentra la esencia del árbol, ya que todo su fruto se llena con la fuerza de la vida. En las raíces de los árboles hay, pues, una cierta, aunque aparente, controversia. Por un lado, tienen un deseo egoísta absoluto, muy fuerte de recibir, tanto como sea posible para sí mismos. Y por otro lado, encontramos en ellos un muy arraigado, fuerte deseo de dar. Por ejemplo, el tronco, y por tanto, las ramas, las hojas y los frutos. Ahora podemos concluir que mientras el árbol esté solo debajo de la tierra, en sus raíces, sin uno de los otros componentes, las raíces de facto reciben solo para sí mismas y, por lo tanto, pueden ser etiquetadas como egoístas. Esta es la primera fase en el desarrollo de raíces biológicas. Pero llega un momento en que las raíces de los árboles sentirán que tenían suficiente para recibir solo para sí mismas.
Las raíces de los árboles sabían desde el principio de su crecimiento, a través de la información encerrada del material genético que les esperaba, que no sólo sirven para recibir, sino también para dar, en parte más adelante. Dicho y hecho, al final de su desarrollo subterráneo, las raíces de los árboles, impulsadas por las órdenes de su material genético, cambian de intención. Ellas dan, luego ponen en acción su intención, se esfuerzan y producen un brote. La fase 2. El desarrollo del tronco orgánico. El nuevo deseo de dar conduce a un resultado visible y útil, la creación de un brote que se convertirá en un tronco sólido. ¿Cómo se expresa que la apariencia del tronco es producto del deseo de dar? Porque el tallo se puede cortar con varios posibles propósitos altruistas, por ejemplo, con el propósito de construir cercas, calor, abrasador y etc. ¿Y cómo se relacionan las formas externas e internas del tronco con el aspecto del dar? El borde exterior atestigua el hecho de que el árbol en esa fase de desarrollo solo quiere dar. Piense en la pobre superficie desnuda, sin hojas, sin frutos, sin elementos estéticos con respecto a la criatura que encarna el propósito de la creación. El hombre, el tronco dice, no deseo recibir nada. Y dentro, en la sección transversal del tronco de un árbol, vemos los anillos de crecimiento de un árbol. Estos anillos indican cuántos años duró el desarrollo del tronco, los periodos de solo el dar. Por tanto, los signos de los ciclos anuales son inequívocos. También es notable el cambio de la circunferencia de tal anillo anual. Esto se debe a que con cada uno posterior se vuelve más estrecho en diámetro. Pero todavía hay un factor muy importante en esta etapa del desarrollo del árbol, a saber que el árbol, o para ser más preciso el tronco, obtiene sus jugos esenciales de vida. Fase 3. Desarrollo de la copa orgánica. Cuando un tronco completa su desarrollo general, comienzan a aparecer hojas y luego frutos por encima de él, como su cabeza. Se está produciendo un cambio que es cualitativo, por el cual el árbol finalmente comienza a florecer. Está en plena floración y comienza a dar frutos. El árbol adquiere belleza, estética a los ojos del hombre. ¿Qué le pasa al árbol? La copa del árbol combina dos propiedades que se derivan de las dos fases anteriores de su desarrollo. El deseo de recibir solo para uno mismo, cuyo deseo proviene de las raíces del árbol, y el deseo de dar todo lo que la copa del árbol hereda del tronco, y la combinación de estos dos aporta un árbol orgánico de toda la belleza, porque un árbol de ese modo cumple su parte en el plan de la creación, en ese tipo de creación. También aquí, en esta fase, hay un desarrollo que es complejo. Por ejemplo, los frutos de los primeros años difieren en muchos aspectos de los frutos de un árbol de 3 o 4 años. Esto se explica a fondo en las leyes del universo, las leyes judías. Finalmente, un comentario más. Todo el desarrollo de un árbol, en todas sus fases, puede verse como el desarrollo de Kelim, órganos de percepción, de una creación llamada árbol, con el propósito de recibir la luz. Este desarrollo tiene lugar de abajo hacia arriba, visto desde la perspectiva de la creación, es decir, del inferior al superior. Cuanto más bajo está situado el receptor de la luz, el agrado de un árbol, más pesados son los deseos que tiene. Entonces las raíces de los árboles, las capas más bajas, Kelim, anhelan los nutrientes del suelo, la humedad, el aire y la luz. El tronco tiene una naturaleza menos apasionada.
Su conexión con las raíces del árbol es más o menos todo lo que necesita. No quiere verse obstaculizado por insectos que plagan el árbol y desea un clima que es templado, pero no anhela eso. Las hojas y frutos, felices, tienen aún más deseos, menos deseos. En otras palabras, desde la copa desde arriba hasta las raíces del árbol abajo, el poder de las peticiones Kelim es más fuerte. Pero visto desde arriba, desde el lado de la luz que se propaga, la luz más débil llega, tanto en cantidad como en calidad. Eventualmente en el Kli, deseo más poderoso, debido a la relación que se inversa entre el Kelim y luz. Las tres partes del árbol espiritual de la vida se ven desde esta perspectiva como la corona del árbol, como el Rosh, la cabeza, el tronco como el Guf, el cuerpo, y las raíces del árbol como el Sof, la parte final. Ahora que hemos pasado por el proceso de desarrollo de un árbol orgánico en sí mismo, por el cual nos preocupamos principalmente por una imagen que es tangible, con el propósito de describir la raíz espiritual del árbol de la vida. Ahora procedemos al tema real, que atrae nuestra atención, y lo que realmente nos interesa, el proceso de desarrollo espiritual. Veremos esto a través de su raíz espiritual, el árbol de la vida y la forma de vida de Moisés, que también consta de las mismas tres fases. El árbol de la vida, o las tres etapas del desarrollo espiritual de la creación. La fase 1. Las raíces del árbol de la vida, para recibir por sí mismo. La fase de Misraim, Egipto. Cuando nace un niño, cada niño, pronto viene la hija del faraón, y se lo lleva al palacio del faraón. Sin embargo, ella quiere que el niño sea alimentado, primero por su propia madre. Pero entonces, sin duda, debe quitárselo a su madre para que se críe en palacio. La verdadera madre, que primero debe criar al niño con su pecho, es el principio altruista del que el alma chupa las chispas de los deseos altruistas. La hija del faraón, la señora principal y sirvienta del reino de deseo de recibir, sin el dar, nada a cambio. Es una fuerza comprensiva de su propio mundo egoísta. De manera similar, como un árbol biológico, también está impregnado por el material espiritual genético inherente a él, es decir, a la creación misma, que el niño, que ella sabe que es un niño judío, por lo tanto, un alma con base en el deseo altruista, en la etapa más temprana de su desarrollo espiritual. Primero debe hacer crecer estos deseos egoístas en la fase del faraón. El niño todavía tiene que pasar por todas las fases dentro de este reino, así que solo vive en este mundo y solo lo percibe, lo cual en sí mismo es algo positivo. Después de todo, primero es necesario que tenga lugar un proceso de volverse egoísta. Y este proceso va de arriba hacia abajo, en el sentido de que la gente empieza a sentirse cada vez más egoísta e independiente, y actúa en consecuencia. Comienza con una vida normal, por lo que se conforma con deseos menores e inferiores, como la comida, la bebida y el sexo. Luego pasa al deseo de ganar riqueza, luego al poder y al honor, y finalmente, como el último y más alto deseo de este mundo, el deseo de la ciencia. Mosé pasó casi 40 años de su primer periodo en Misraín, en Egipto. La gematría y el valor numérico de Misraín es 380, y consta de dos partes, 365 más 15, o en otras palabras, 365 preceptos, los prohibidos, los deseos egoístas, que no se pueden hacer por el momento, más 15, que es parte del nombre de las 4 letras del Creador, Yud y Kei. La Sejina,
la presencia divina que descendió a Egipto con el pueblo judío. Yo iré a la esclavitud contigo. Después de asimilar todo el ingenio de Egipto, Mosé también se llenó de luz, el placer que le ofrecía la casa del faraón. Luego él decidió expulsar toda esta luz y no volver a recibirla jamás. Con eso se completó la primera fase de su desarrollo espiritual. En realidad, el desarrollo espiritual activo solo comienza a partir de ese punto. En un momento, al llenarse de luz directa, Mosé experimentó una especie de vergüenza. Recibió la luz sin devolver nada al dador, y la condición previa absoluta para el comienzo del desarrollo espiritual es la decisión de no recibir más luz directa. Empezó aquí, y Mosé salió del palacio para ver cómo estaban sus hermanos. Los deseos altruistas comenzaron a despertar en él, porque mató al egipcio, en sí mismo, claro. De ahora en adelante no deseo nada para mí mismo, se dijo él, Moisés, y tuvo que huir al faraón. Cuando el hombre está decidido a dejar de recibir él para sí mismo, entonces debe de huir lo más lejos posible del faraón y sus seguidores, ya que no tiene, o solo tiene, un débil masaj, o sea, pantalla antiegoísta. Por lo tanto, está sujeto al peligro de ser seducido solo por ver objetos de placer. Por otro lado, para poder expulsar la luz o el placer de ti mismo, primero debes de recibirla. Por lo tanto, esa es también una condición que es importante para aquí el desarrollo espiritual. La luz debe entrar primero en ti, antes de que puedas expulsarla. Así que no te culpes por haber experimentado tanto placer para ti mismo en tu pasado, por lo cual ahora podrías sentir un pesar y vergüenza, porque entonces no tendrías ese maravilloso deseo en ti por lo espiritual, de vivir de acuerdo con estas leyes del universo. En esta fase, el alma del hombre se viste con el ropaje de Misraín. La fase 2. El tronco del árbol de la vida, dando por el bien de dar. La fase de Bamidbar, en el desierto. Una vez expulsada la luz, el interior del ser humano permanece, por así decirlo, como el tronco de un árbol que está desnudo. Todos los placeres del pasado siempre se olvidan cada vez más, pero todos los résimos, los rastros de recuerdos de ese placer, permanecen y ahora comienza el trabajo de corrección real. El hombre es ayudado en este aspecto por la luz reflejada, la Or Hasadin, luz de misericordia. En este periodo, para comprender lo espiritual, el hombre debe pasar por muchos filtros, implantados en la creación misma. Estos filtros son luego uno por uno filtrados con la construcción de los masajim, es decir, pantallas sobre los deseos egoístas, masajim. La huida de Mosé del faraón fue por tanto una huida legal y edificante, totalmente de acuerdo con el plan de la creación y las 3 etapas del desarrollo espiritual. En la condición de en el desierto, y sólo en esa condición, el hombre puede fortalecerse para progresar espiritualmente hacia la perfección. Fue pastor durante 40 años, que aprendió a pastorear sus ovejas como un proceso de aprendizaje, un proceso de simulación del liderazgo que luego asumiría y lograría cuando el Creador lo requiriera. En esta segunda fase, a menudo le parece al hombre mismo, y mucho menos el entorno, que progresa poco espiritualmente. Por lo tanto, no piense en sus estados que son intermedios en usted, porque no conoce su propio estado final potencial. También Mosé Rabeinu, Mosé nuestro maestro, no sabía en qué se convertiría y más adelante en sus 40 años de pastoreo. Haz como el árbol biológico. Cada año se agrega un nuevo anillo anual
y aumenta la fase del tronco del árbol. Y en esa fase intermedia no se trata del tronco del árbol en sí, tampoco del ser humano en la fase de dar, por el bien de dar, es decir, la fase de en el desierto. Esta es la tercera fase, cuando todos sus esfuerzos darán hojas y frutos, hasta la corrección final. Y la fase de Bamidbar, es decir, en el desierto, es estrictamente necesaria. La gematría de la palabra Bamidbar, en el desierto, también el mismo nombre de cuatro del libro de Moshe, es por lo tanto la gematría 248, de acuerdo con el número de Ramaj, 248 preceptos, los mandamientos, deseos altruistas. En el desierto aprendes a lidiar con eso y a construir las fuerzas altruistas. Entonces, el hombre también tiene que obtener en esa segunda fase intermedia un anillo de crecimiento espiritual cada año, hasta que haya suficientes anillos de crecimiento, semillas de pasos espirituales. Posteriormente se le aclarará mediante una pista especial y con la ayuda del Creador mismo, que ahora puede finalmente entrar en la tierra espiritual ya altruista, prometida de Israel. El árbol de la vida tiene 125 anillos anuales de diámetro, que maduran durante 6.000 años. El año nuevo de los árboles es un ciclo del trabajo espiritual que el hombre realiza en el transcurso de un año para corregir sus deseos y obtener correcciones de anillos anuales, año tras año, paso tras paso. En esta fase, el alma del hombre se viste con la vestimenta de Bamidbar, en el desierto. Fase 3. La corona del árbol de la vida. Recibir por el bien de dar. La fase de Israel. Cuando se ha acumulado suficiente masaj, fuerza antiegoísta, para cada deseo, el hombre entra en la tierra de Israel, es decir, la tierra que es completamente altruista, de acuerdo con las leyes del universo, viviendo así de acuerdo con el plan de la creación. Así, allí, además de dar por el bien de dar, el hombre también comienza a recibir paso a paso, pero entonces ya por el bien del Creador, por el bien de darle a él. De ese modo, obtiene su propia corona, su propio nivel de corrección final. Su parchuf espiritual ahora también obtiene la copa del árbol. Ahora se trata de recibir, y cuanto más recibe, más satisfacción le da al Creador. Israel tiene una condición importante. Todo lo que Israel hace debe hacer con y a través de Gesed, la bondad. ¿Cómo lo sabemos? Porque el valor numérico de Israel todavía carece del valor numérico de Gesed, para volverse completamente ya perfecto. Porque la gematría de Israel es 541 y la gematría de Gesed es 72. En conjunto eso es 613, el número de la perfección, los 613 preceptos de la Torá. Esta fase es también la tercera fase en el desarrollo espiritual del propio Moshe, sus últimos 40 años, porque vivió 120 años. Moshe llevó a su pueblo por completo a la condición de la tierra de Israel, la condición espiritual más elevada del pueblo. Moshe alcanzó el estado espiritual individual más alto de Moshe Rabeinu, Moisés, nuestro maestro, con la gematría 613. Y cuando Israel, aplicando siempre la cualidad del Gesed, se ha corregido ya a sí mismo, recibirá la Or de Gesed, luz de amor, de la única fuerza creativa. Porque hay una ley espiritual llamada Midah Keneget Midah, literalmente, una cualidad contra una cualidad, semejanza de cualidades. Así que cuando haces el bien, también recibes el bien del Creador. Y más que eso, junto con el Gesed. El Creador siempre enviará Or de Jochma, luz de sabiduría. Con él, la gematría de Jochma es similar a la de la gematría de Gesed.
Esa luz hará que todos los Kelim, que son receptores de Israel, asciendan, y con ellos también los Kelim que son altruistas de las naciones del mundo, de modo que al final los Kelim que son receptores de las naciones del mundo también se elevarán por encima de la Parsá. La división entre los Kelim del dar y del recibir se elevarán, allí donde la Or de Jochma, la luz que da vida, brota. En esta fase, el alma del hombre se cubre con la vestimenta de Israel.